Durante las reacciones implicadas en oxidación de ácidos grasos y ciclo de Krebs, se producen equivalentes de reducción en la degradación y oxidación secuencial de sustratos, mismos que se transfieren al NADH y FADH2 para posteriormente oxidarse a través de la cadena de transporte electrónico, mecanismo que está situado en la membrana interna de la mitocondria. En presencia de oxígeno, este sistema convierte equivalentes de reducción en energía utilizable en forma de ATP, mediante el proceso de fosforilación oxidativa. La cadena de transporte de electrones consta de 4 complejos. El complejo 1 oxida NADH y transfiere electrones a la ubiquinona. El primer paso en la oxidación del NADH implica la transferencia de 2 electrones y 2 protones desde el NADH al FMN. Los electrones se transfieren a continuación desde el FMN a través de una serie de centros ferrosulfurados a la ubiquinona. El complejo 2 cataliza la oxidación del succinato. El complejo está formado por 4 subunidades, las cuales una de ellas contiene FAD unido covalentemente a un residuo de histidina. La pequeña cantidad de energía libre formada durante la oxidación del succinato y transferencia de electrones a la ubiquinona es insuficiente para bombear protones a través de la membrana mitocondrial, por lo que en las reacciones del complejo 2 no hay ganancia de energía libre. El complejo 3 cataliza la transferencia de electrones desde el ubiquinol al citocromo C, acoplada a la translocación de protones a través de la membrana mitocondrial interna. Al final, 2 electrones son cedidos a 2 citocromos C. Durante este proceso se logran transportar otros 4 protones al espacio intermembrana. Los citocromos C se encargan de transferir los electrones desde el complejo 3 al complejo 4. El citocromo C funciona como un transportador móvil. La proteína está débilmente unida a la superficie exterior de la membrana interna mediante fuerzas electrostáticas, en donde se une el citocromo C1 del complejo 3 y acepta electrones. El citocromo C reducido se desplaza a lo largo de la superficie de la membrana en donde interacciona con la subunidad 2 del citocromo C oxidasa. Aquí también mediante uniones electrostáticas y cede sus electrones al sitio QA. El complejo 4 es el responsable de reducir una molécula de oxígeno a agua, proceso para el cual necesitará 4 electrones y en el que es importante la presencia de varios citocromos A y de 2 átomos de cobre que colaborarán en la reducción de la molécula de oxígeno. La teoría quimiosmótica de acoplamiento infiere en la síntesis de ATP y está acoplada al transporte de electrones mitocondrial, el cual se basa en que los complejos transportadores de electrones logran pasar por protones al espacio intermembrana en contra del gradiente, creando así un gradiente eléctrico y un gradiente de protones a través de la membrana interna. A este gradiente electroquímico generado por el transporte de electrones por los diversos complejos mitocondriales se le denomina fuerza protón motriz. El potencial electroquímico de este gradiente lo aprovecha la ATP sintasa para sintetizar ATP. La ATP sintasa transporta los protones a la matriz mitocondrial a favor del gradiente y acopla este proceso a la síntesis de ATP. La cadena de transporte de electrones tiene una serie de sitios a los que se unen inhibidores específicos que bloquean el flujo electrónico. En el complejo 1, los inhibidores son rotenona, piarcidina, amital y barbibutiratos. Los inhibidores del complejo 2 son la carboxina, teniltrifluoroacetona y malonato. En el complejo 3 actúa el inhibidor antimicina. En el complejo 4 tiene como inhibidor el cianuro, la acida y el monóxido de carbono. Las reacciones implicadas en la oxidación de los ácidos grasos y las del ciclo de Krebs producen equivalentes de reducción en la degradación y oxidación secuencial de los sustratos. Dichos equivalentes se transfieren al NADH y FADH2 que van a ser oxidados por la cadena de transporte de electrones. El ATP producido en esta vía es utilizado para las diversas rutas que requieren de esta molécula como fuente de energía.